Bueno, buenos días. Hoy con Javier Villamor, periodista español, amigo de hace varios años en la batalla cultural, en estas luchas que desde todos los rincones del mundo pues tratamos de dar para aportar un granito de arena en la humanidad. Entonces, pues tengo el gusto de presentarles a Javier. Vamos a presentarlo primero. Quiero que él nos cuente quién es Javier Villamor y pues a qué está dedicado desde hace varios años y por qué llegaste a lo que haces hoy en día. Cuéntanos un poquito, Javier. Hola Ángela, gracias. Gracias por la invitación. Teníamos pendiente este espacio desde hace tiempo, así que, bueno, aquí estamos y como bien decías, para ayudar a quien haga falta, intentar comprender qué es lo que está ocurriendo. Cuando me preguntan por mí, la verdad es que, bueno, pues aunque ahora me dedico al periodismo, soy una persona que se ha reciclado varias veces, o al menos ha tenido que hacer el esfuerzo por cambiar sus objetivos. Yo vengo de familias, bueno, abuelos militares, padres arquitectos y siempre he tenido mucha llamada por el tema militar. Me gusta mucho el tema de defensa, seguridad. Y desde pequeñito siempre quise ser, bueno, muchas cosas, pero sobre todo también por influencia de mi hermano, por piloto de guerra. No pude por gafas, y me entró mucha rabia y pues dije, otra cosa que me gustaría ser sería ser médico militar, ¿no? Y por aquella época me quedé una centésima de entrar, centésima, ¿eh? Y me dio otro vuelco, empecé biología y cuando pasaron los años de anatomía, bueno, me gustaba mucho el tema de anatomía, no, me entró una crisis existencial, me planteé mi hobby como mi oficio y dije, bueno, pues, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que se me da bien? ¿Por qué la gente me conoce? ¿No? Pues charlas, conferencias, hablar, explicar, socializar, comprender, resumir, en fin, lo que decimos en España mucho, dar la chapa, ¿no? Me gusta mucho ser constante, ser incisivo con las cosas, ¿no? No me gusta que los debates sean insulsos, ni me gusta pasar de puntillas por muchas cosas, me gusta comprender porque me gusta conocer, ¿no? Y ahí que me dije, bueno, pues periodismo, comunicación audiovisual, todo el mundo de la comunicación social, como se llama en otros ámbitos. Y después, con el tiempo, tuve suerte de que por así decirlo, tres grandes mentores fueron en su caso o bien periodistas de guerra o especializados en temas de seguridad y defensa, también temas de historia, en la Universidad CEU San Pablo. Y entonces, bueno, pues como se decimos aquí, se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, me dediqué o, digamos, especialicé en temas de defensa y seguridad, con temas del ejército, con la escuela de guerra y también temas de inteligencia. Y no he podido ir a la guerra nunca, físicamente. Sé que esto suena para muchos raro, pero tengo una atracción es más allá de lo racional, ¿no? Con el tema de la defensa y seguridad. Creo que en los conflictos se ve lo mejor y lo peor del ser humano, sin duda alguna. Y tuve tres ocasiones. La primera, Afganistán, cuando íbamos a ir, fue el año en que ganó Rajoy en España, 2012, se canceló el avión para periodistas. Al año siguiente, con las revoluciones en todo el mundo árabe, no pude ir porque la televisión no tenía suficiente para poder pagar el seguro de vida, seguros muy caros. Y la última, a puntito estuve de ir a Ucrania, y la televisión en la que estaba tuvo que cerrar. Así que nada, ahora estoy, bueno, como bien te decías, batalla cultural, ¿no? Llevo muchos años también en otros frentes que también son importantes, como el tema cultural, el tema religioso, el tema político. Y Dios quiso que llegara aquí a Bruselas, uno de los frentes principales de la batalla política cultural. Que no quita que no me olvide de los otros frentes, ¿no? Me gustaría, repito, antes o después conocer una zona de conflicto, aunque solo sea por cumplir un sueño, digamos, una espina clavada, ¿no? Saberme, también por una forma de conocerme a mí mismo. ¿Seré capaz de soportar una zona de conflicto tantas veces soñada, tantas veces pensada, ¿no? Como este viaje, por ejemplo, que he estado en América casi 2 meses en agosto, entre agosto y septiembre, ¿no? He podido conocer lugares soñados, imaginados, leídos, estudiados, ¿no? Tanto de México como de Colombia. Y verlos in situ, pues yo he sentido que me he completado de alguna manera, ¿no? Me ha completado mi ser conocer esos sitios, así como me ha completado, por ejemplo, estar ahora en Bruselas, conocer los entresijos de la política internacional. Recordemos que Bruselas es el segundo mayor centro de lobby del mundo después de Washington y te da una perspectiva diferente. Y cuando uno aprende a moverse en ciertos sitios, pues, o al menos así lo siento yo, considero que subo de nivel, ¿no? Que me completo y crezco como persona y crezco como profesional. Y a eso me he dedicado desde hace años con el tema del periodismo. Es un periodismo
con el que he apostado mucho tiempo de manera independiente, de manera minoritaria. He tenido que trabajar en muchas cosas para poder subsistir, también con ayuda familiar, gracias a Dios. Y llegó el momento con la pandemia, con lo que se llama pandemia, y ahí pues a todos gracias los que me han seguido, incluido tú también, que nos conocimos a través de eso. Pues aquí estamos, no solo yo, sino otros tantos, ¿no? Yo creo que también sé que suena mal para muchos, pero la pandemia fue una desgracia y fue una oportunidad. Fue una oportunidad porque yo creo que se rompió el hilo conductor tradicional entre mandatario y mandado y mandados, ¿no? Población y dirigentes, ese hilo supuestamente de confianza y credibilidad. Y mucha gente empezó a buscar información en sitios diferentes y mucha gente me encontró a través de eso. Y aquí estamos, ¿no? Claro, sí, básicamente No sé si te he hecho un resumen que esperabas o te ha valido, No, pero... no, está perfecto. Sí, Está perfecto porque eso no lo sabía, lo de la atracción por el tema del conflicto, porque en el fondo pienso que es como un querer entregar la vida por algo más grande, tal vez. Tienes eso nos pasa a varios. No, pues yo no quizá quisiera haya ir a la guerra. una noción de martirio que todavía no he experimentado. Sí, Veremos sí, cómo sí, pasa. sí. Sí, no sé, es que y de pronto ver tanto horror y tanta cosa que algo lo toca a uno y Dios le como que le siembra a uno cosas en el corazón. Mira, hay un tema que creo que es muy importante. Mi audiencia está pues familiarizada con todos los temas de lo que ha advertido Nuestra Señora a lo largo de la historia y el cielo en general, que hoy día más que nunca es vigente. Entonces, todo este tema geopolítico que ya había sido advertido y que es desconocido desafortunadamente para la mayoría de la gente, eh, inclusive para la mayoría de los católicos, tristemente, inclusive dentro de la misma iglesia, es fundamental la pieza de lo que es la civilización cristiana, de lo que significa esta batalla que hablamos, la batalla cultural, es una batalla principalmente contra el cristianismo, contra Occidente, contra la Iglesia Católica, más allá, incluso yendo más contra la Sí, Iglesia Católica. eso en concreto, sí. Entonces, quisiera que un poco le cuentes a nuestra audiencia por qué Europa hoy en día, siendo que es el corazón, porque fue el corazón de Occidente, de donde surge todo lo importante que tiene Occidente, es Europa fue donde nació y principalmente además el Imperio Español fue muy importante en esto. Y como hoy, asimismo, como fue en su momento el corazón, todo lo que surgió maravilloso, impresionante y que nos llegó gracias a Europa, a América, a nuestros países, Hispanoamérica. Hoy en día, asimismo, Europa es ese corazón, ese centro de donde se está destruyendo totalmente nuestra civilización, todos los valores y todas las instituciones. ¿Y qué es lo que realmente pasa en Europa en ese momento? Porque la mayoría de la gente pues como que no alcanza a comprender la dimensión. Una pregunta también para una tesis doctoral. Vamos a ver vamos a ver cómo la resumo. Bien, yo creo que siempre que quieres contaminar un cuerpo tienes que contaminar el eje, ¿no? El centro, el eje irradiador, ¿no? En este caso tú has hablado del cristianismo, de la civilización occidental, que cada vez también creo que hay que ponerlo más entrecomillado, ¿no? Antiguamente era la cristiandad, con todas sus diferencias, los pueblos, ¿no? Un rey, un dios, un rey, los pueblos, ¿no? No había los problemas que tenemos hoy en día con los estados-nación, que son conceptos revolucionarios nacidos de la Revolución Masónica Francesa. Nunca lo olvidemos, ¿no? Las fronteras y todo esto, aunque hoy lo consideramos normal, antes no existían, ¿no? Un señor era señor de todo, independientemente de los pueblos y de las diferencias que había. Era una transición natural, digamos, entre pueblos. Pero claro, hay algo importante y aquí tenemos que siempre hago el esfuerzo cuando doy las conferencias y explico estas cosas, ¿no? Digo, hay que, para comprender esto que mucha gente dice, es que no lo entiendo, es que cómo es posible, igual que hoy en día, ¿no? Es que cómo me van a mentir si son los políticos dicen que son demócratas y estamos en un sistema libre, ¿no? De libertades. Y es que es un approach, ¿no? Es un aproximamiento erróneo, a menos con lo considero así, bajo mi humilde opinión, a la realidad, ¿no? Entonces, hay que ponerse la mente del otro lado. Es decir, no como ciudadano normal y común intenta comprender lo que está ocurriendo, porque entonces no lo vas a entender.
tienes que pensar como alguien que tiene la capacidad de manipular a personas como tú y poder cambiar lo que tú eres sin que tú te des cuenta de que está cambiando, que es quizá una de las mayores victorias de los enemigos, ¿no? De nuestros enemigos, que es mantener la estructura de alguna manera, ¿no? Seguimos teniendo trabajo, seguimos teniendo movilidad, seguimos teniendo alimento, seguimos teniendo una estructura de medios de comunicación, podemos viajar, podemos tomar algo, pero todo ha cambiado, ¿no? Es una revolución antropológica, metafísica, espiritual, psicológica, en apenas unas decenas de años, en donde la gente ya ni siquiera es capaz de recordar lo que era antes, ¿no? Entonces, claro, has hablado de Europa y me parece importante, por eso también te decía al principio que la visión de aquí me sirve mucho para crecer, porque tú necesitas contaminar el cuerpo principal, ¿no? El cuerpo irradiador. Si Occidente no se entiende sin Europa y Europa no se entiende sin el cristianismo, ¿no? Obviamente primero el católico, luego si quieres protestante, porque el protestantismo ha marcado sobre todo los 200 últimos años, ¿no? Todo el desarrollo ultracapitalista, revolucionario, industria, el mercantilismo, la mentalidad productivista, todo eso es fruto del protestantismo y así lo han demostrado tanto los pensadores, teólogos, políticos o gente como, por ejemplo, Weber, ¿no? Toda la teoría capitalista, digamos, moderna, en la que se basa el imperio, la mentalidad anglosajona, es puramente protestante. Y no se podía entender. Independientemente de lo religioso o lo político, ¿no? Son dos análisis también yo creo que son diferentes. Primero había una contaminación, obviamente, religiosa en Europa. Se ha desprestigiado el cristianismo de base. Obviamente ahora hay una islamización absoluta. Pero yo creo que luego también la otra parte es la política, ¿no? Es la atomización de las sociedades, la atomización de las mentalidades, de los estados incluso. Ahora se está trabajando en la construcción de los Estados Unidos de Europa, eso que le llaman, y dentro de los estados, no pensemos que solo son los estados que ya conocemos, sino que hay un intento de federalización de todos los estados europeos, y para empezar es el español. Por eso conocemos tantos problemas respecto a Cataluña, País Vasco, incluso Galicia algunas veces, o incluso ahora están saliendo otros regionalismos como en Andalucía, incluso Islas Baleares, ¿no? Todo esto es fruto irradiador de Bruselas. Esto se busca desde Bruselas. Y es curioso porque es una política que realmente originalmente viene de los nazis, de los alemanes, ¿no? Cuando era la Europa de las naciones, la Europa de los pueblos, que era un diseño para intentar dividir Europa no en estados-nación tradicionales, sino en pueblos, en este caso raciales de alguna manera, ¿no? Diferenciar los grupos arios dentro de Europa y poder gobernarlos mejor. Esa política después ha sido tomada por Estados Unidos y por lo tanto también por Bruselas. No hay que olvidar que Europa ya no es la Europa que conocimos, Europa es un apéndice exclusivamente de Estados Unidos. Somos una verruga, somos un bulto en la espalda de Estados Unidos y así nos movemos por el mundo, ¿no? Con esto yo quiero decir que obviamente cuando nos preguntamos cómo es posible que la Europa que conocimos, la Europa que hemos conocido, la Europa clásica, la Europa del Imperio Español y de otros tantos imperios, ¿no? Estemos así. Bueno, porque ha habido una destrucción sistemática, deliberada, de Europa, ¿no? Cuando uno sale de los círculos intelectuales a los que estamos acostumbrados, sobre todo los de pensamiento más normativo, y si queremos verlo incluso hasta liberal en algunos aspectos, se da cuenta que ha habido una destrucción no solo espiritual, sino física. La Primera Guerra Mundial, cualquiera que lea un poquito más allá de lo que nos enseñan habitualmente, se da cuenta de que fue intencionada, de que se buscó ese conflicto, y ya ni te cuento la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, se llevó a la extenuación a Europa, ¿no? Millones de europeos asesinados en apenas 2 generaciones, ¿no? Arrasó Europa completamente, ¿no? Una tabula rasa que sirvió para la construcción, ya se intentó con la Primera Guerra Mundial, ¿no? De la Sociedad de Naciones, y se consiguió después de la Segunda, con los tratados de Bretton Woods en 1944, se consiguió construir de facto, o de al menos asentar las bases, las primeras piedras de lo que iban a ser las instituciones que hoy nos gobiernan, ¿no? Las instituciones de gobierno internacional, de un gobierno supranacional por encima de los estados. En este caso, las Naciones Unidas y todas las instituciones paralelas. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OMS, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los años 40-50, ¿no? Después, en el caso europeo, la construcción de la Unión Europea, que también de facto, y así lo ha reconocido, por ejemplo, Javier Solana, que fue secretario general socialista de la OTAN, nada más y nada menos, y por cierto responsable de los bombardeos en Yugoslavia, de la guerra de los Balcanes. No digo responsable, sino que fomentó y bombardeó solo europeo la OTAN, nunca lo olvidemos. Él dijo que la Unión Europea es el proyecto
de gobierno mundial. Y entonces, la Unión Europea somos un mini gobierno global, ¿no? La Unión Europea se entiende, somos 27 miembros, 27 lenguas, 27 formas de entender la vida, de regirse, pero con un ente superior, en este caso Bruselas, que es el que rige el 80-90% de la política y de toda la legislación que afecta a los Estados miembros. Entonces, ya desde entonces, hablamos primero de la Comunidad Económica Europea, después hablamos de todo eso que se llama la Comunidad del Acero y el Carbón, ¿no? Que tenía cierto sentido, que era un mercado interno, cierta movilidad a nivel continental. Yo creo que esos son aspectos positivos, nadie los niega. Pero en los últimos años, la Comisión Europea, que es el Ejecutivo, es el Gobierno, ha dado un giro 180 grados, convirtiéndose de facto en un gobierno ideológico, ¿no? Es decir, su única labor entonces era digamos, dirigir el barco, simplemente, o sea, gestionar a los 27 países para un entendimiento, pero ahora lo que hace es producir o, digamos, trabajar bajo una ideología muy concreta, que ahora son dos pilares. Una es el género y otra es el cambio climático. Sabemos, quien quiere entender que el cambio climático es un problema, allá ellos, pero bueno, es la excusa perfecta para dominar definitivamente a lo poco que queda de la Europa libre, ¿no? Y esto no es solo Europa, esto también va para vuestros países, ¿no? Va para Colombia, lo estamos viendo ahora con Petro. Va para México, lo estamos viendo con Sheinbaum. Va también para Argentina, aunque esté Milei. Ojito con eso, ¿no? Para gente que piense que es un mesías, cuidado con eso. Va también para Chile, va para todos los países, sobre todo también a los países de nuestro entorno hispanos, ¿no? No tiene nada que ver el gobierno, es una agenda que se está implantando y que tiene precisamente esas dos cosas, ¿no? Obviamente Milei ha frenado el género, pero os puedo asegurar que el tema climático también va a impactar mucho en su gobierno, ¿no? ¿Para qué sirven ambas cosas? El género, por ejemplo, ahora un ejemplo muy concreto, vienen ahora los Commission Hearings, que son las audiencias para que el Parlamento Europeo vote a los siguientes miembros de la Comisión, que son los ministros europeos, por así decirlo, entre el 4 y el 12 de noviembre. Y en todos, porque me estoy mirando precisamente las fichas para poder hacer unos vídeos, en todas las preguntas escritas que se le hace a los ministros antes de ir a la audiencia, en todas la primera es: ¿cómo va a hacer a usted para implantar una visión mainstream de género en su campo? Es decir, hay una voluntad expresa de implantar políticas de género en todos los campos de la Unión Europea. Es decir, ahora mismo son 26 comisiones a 26 ministerios, 26, que ocupa todo lo que puedas imaginar. Ciencia, educación, integración territorial, industria, todo, absolutamente todo. Y en todo la primera pregunta es: ¿cómo va a hacer usted para implantar políticas de género mainstream, ¿no? Digamos, para que todo sea género, absolutamente todo sea género. Y la otra, el cambio climático. Con el cambio climático que tenemos, pues lo que están promoviendo ahora, que es la deconstrucción, la desindustrialización, ¿no? Que es el reducir la producción, supuestamente para contaminar menos, pero lo que nos hace es empobrecernos, ¿no? Y así es como ha llegado Europa a todo esto. Obviamente también hay una psicosis, ¿no?, inducida en los europeos, bueno, por las guerras y demás, en las que todo lo que suena a cierto patriotismo, a cierta defensa del sentido común, bajo nuestro punto de vista, es considerado radicalmente como de ultraderecha, fascismo, nazismo, etcétera, etcétera. Creo que ese techo de cristal se está rompiendo, gracias a Dios, sobre todo porque nos afecta mucho a los creyentes, ¿no? Porque como no somos de este mundo, pues imagínate cuando dices una opinión que no es de este mundo, ¿no? Aquí sí que me ha dado algo, me ha llamado mucho la atención y me hace mucha gracia. Literalmente hay gente que no entiende por qué existes. No te estoy diciendo que te quieren exterminar, ¿no? No estoy diciendo eso. Sino hay gente que no entiende que puedas pensar como piensas. Así como nosotros, por ejemplo, digo nosotros, creyentes, la gente que está quizá en el mundo más conservador, entendemos perfectamente cómo piensa la izquierda y comprendemos cómo piensa la izquierda y sabemos que existe y sabemos de dónde viene y comprendemos que hay un razonamiento histórico, una progresión concreta. Ellos no comprenden nuestra forma de pensar. No se mueven por razonamientos, se mueven por sentimientos, por impulsos. Y me ha pasado que he estado en varios ejemplos, o varias barbacoas, alguna fiesta con gente de toda Europa, y hay gente que salta, ¿no? Que no entiende que tú puedas defender la vida,
que piensa que, ¿no? que por estar en contra del aborto quieres que la meten en la cárcel y que su hijo, y ¿no? como si se estuviera riendo de ella si estaba violada. Ese tipo de caracterización o de caricatura de una gran parte de la sociedad que sigue existiendo, pero que algunos se niegan a ver, ¿no? Y que poco a poco está, no sé si floreciendo, pero está pidiendo espacio, porque hasta ahora era muy, muy complicada la situación. No digo que hay una solución, yo sabes perfectamente que soy bastante realista y eso a veces no me lleva a mí, sino que la gente quizá lo considera como algo pesimista. No son buenos tiempos para los que somos como nosotros, en absoluto. Yo creo que todavía no hemos llegado a lo peor. Vamos a llegar, vamos a eso, y creo que ahora mismo no hay forma de frenarlo, ¿no? En absoluto. Total. Javier, profundicemos un poquito sobre esto de género. ¿Cuál crees tú que es la obsesión de destruir al ser humano? Porque el tema de género lo que termina es destruyendo y deconstruyendo, como hablan ellos, el ser humano. Yo tengo personalmente mi perspectiva, pero quiero que tú nos digas qué piensas tú, por qué esta obsesión, porque es increíble si vamos a hablar de tema de género pensando en las mujeres, que además eso ya no se trata de las mujeres, porque para nada, nunca se ha tratado de las mujeres, pues más oportunidades y más igualdad para las mujeres no veo de dónde van a sacar más. Entonces, explica Además, realmente. eso es una cosa, sí. Sí, exacto. Pero explícanos por qué esa obsesión, porque el tema del cambio climático es claro del control que se hace, te quitan todo, no puedes comer, no puedes hacer nada Control y te quieren poblacional, controlar. reducción de la población, etcétera, etcétera. Más o menos llegar a las ciudades de 15 minutos como pasa en China, que la gente tampoco tiene conciencia de eso, de Sí, que sí. de No, es cómo exactamente tienes eso, como. pero en vez de bajo una excusa de gobierno militar, ¿no? Es bajo la excusa de cambio climático y eso hace que haya mucha gente encantada de dejar de conducir, de dejar de comer carne, de dejar de tener hijos, porque está supuestamente le han convencido de que su peor calidad de vida es mejor para la madre tierra, ¿no? Claro, pero en el tema de Cuando, género, claro, el tema del género, todo está, claro, es que esto, por eso es importante también comprender que, pues, lo que decía antes, ¿no? No nos acerquemos como un ciudadano normal, sino entendamos como alguien que tú quieras. Si tú quieres destruir a un enemigo, esto es importante, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? No hace falta que pegues ni un tiro, solo contribuye a que se autodestruya. Al menos plantéatelo como primera opción, ¿no? Vamos a ver que tengo esta población, ¿cómo puedo hacer que se autodestruya, ¿no? Si nos fijamos en las estructuras sociales, históricamente, a nivel antropológico, obviamente la familia, ¿no? El hombre y mujer ha sido la base sólida. Esto es un análisis sociológico, antropológico, como quieras verlo, casi biológico, ¿no? Luego tenemos el análisis político y luego tenemos, si quieres, el religioso. Entonces, el análisis sociológico es de las tribus, ¿no? Familias, tribus, pueblos, estados, etcétera, etcétera. Sociedades casi cada vez más complejas, más estructuradas, multifaciales, pero cuya base es la familia. Rousseau, el cineasta, en un vídeo que ahora ya hace tiempo que se ha borrado de las redes sociales, comentaba que en una entrevista que hacía David Rockefeller, que también muerto hace tiempo ya, por cierto recomiendo las memorias, porque admite de facto todo lo que decimos nosotros, ¿no? Y se le preguntaba, dice Rousseau, que le preguntó por la financiación del movimiento feminista. ¿Por qué lo financiaba la Fundación Rockefeller? Y dice, por varias razones, ¿no? Primera, porque incorporó a la mujer al mercado laboral. ¿Eso qué hace? Pues ya tengo más mano de obra. Si una persona que trabaja paga impuestos, por lo tanto, más presupuesto a nivel estatal, que ellos controlan, ¿cierto? Segundo, si tengo más mano de obra, puedo reducir los salarios. A más oferta, puedo bajar los salarios, ¿no? Base, por cierto, de la inmigración masiva. Esto es importante también entenderlo, ¿no? Cuantos más mano de obra haya, más puedes tirar por los suelos el salario y, por lo tanto, más puedes empobrecer y más puedes esclavizar a la población. Es decir, puedes pagar menos justamente por una carga de trabajo concreta. Y tercero, sacándola, incorporándola al mercado laboral, sacamos a la mujer del núcleo familiar. Y eso lleva a destrucción de familias y menos fertilidad, menos natalidad, ¿no? Y esto sé que hay muchas mujeres que no lo van a entender. No estamos diciendo que la mujer tenga que estar en casa, que la mujer tenga que estar en la cocina,
sino que estamos diciendo que, y precisamente nosotros, los que supuestamente somos los machistas, lo que estamos reconociendo es que sin la madre, sin la mujer, no hay nada. Si la mujer no está, da igual que haya un hombre. Podrás tener 20.000 parejas homosexuales, pero no habrá reproducción. Ahora sí la hay, porque encima estás comprando niños. Pero no es lo mismo, ¿no? Si no hay mujer, no hay nada. O sea, es la Virgen María. Y aquí voy al análisis religioso, ¿no? Esto más me lo explicó un sacerdote y me gustó mucho la idea, ¿no? Dice, claro, si entendemos esto también como una batalla religiosa, ¿no? Espiritual. ¿El demonio a por qué va? O sea, ¿qué es lo que lo que le da asco? ¿No? Siempre. Primero la creación. ¿Y qué es la creación? Adán y Eva. Hombre y mujer. Pero es que además si vas a la figura, ¿no? A la madre, a la familia santa, es José, María y el niño. Entonces, primero, ¿a por qué tienes que ir? Lo primero, a por María. María es todo, ¿no? La mujer lo es todo. Vamos a por María. Porque a través de María destruyes a José, que es lo que está ocurriendo. La importancia del género es esta, ¿no? La gran perversidad de cómo han hecho creer a las mujeres que su independencia estaba en siendo como el hombre y a la vez estabas poniendo un espejo al hombre para destruirlo, ¿no? Entonces, atacando a la mujer, esto lo decía Rockefeller, no me lo estoy inventando, ¿eh? Bueno, esto es lo que ha dicho Rousseau, que lo ha dicho Rockefeller, pero luego Rockefeller admite ciertas cosas en sus memorias. Y estoy haciendo un análisis muy rápido, pero obviamente no vamos a entrar en decenas de años ¿no? de teoría del feminismo, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido. Pero es importante entender esto, ¿no? O sea, si tú atacas a la mujer, si lo sacas de la estructura familiar, no existe familia. Y, y las consecuencias están ahí, ¿no? Tenemos las cifras. Son innegables. Podemos imaginarnos y pensar y no querer ver que esas son las causas. Pero es que esas son las causas. Es cierto que, por ejemplo, también, ¿para qué sirvieron las guerras mundiales? Para incorporar a la mujer al mercado laboral. La necesidad de mano de obra, etcétera, etcétera. Luego esa necesidad de mano de obra justificó la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, si te fijas, tiene... Así como la historia dicen que progresa hacia adelante, a mí me gusta mucho ver el progreso hacia atrás. Porque a veces no entendemos las consecuencias, pero a través de las consecuencias podemos entender las causas, ¿no? Y las causas de verdad, no las que nos cuentan, ¿no? Eso por un lado. Luego, exacto, lo que decía, a través de la mujer destruyes al hombre, ¿no? Es decir, con esta idea de independencia de la mujer, ¿qué es lo que ha venido después? La feminización del hombre, las masculinidades tóxicas, el machismo estructural, el heteropatriarcado, ¿no? Y llevan decenas de años machacando al hombre a través de la supuesta independencia de la mujer, ¿no? Y se ha destruido al hombre. El hombre está destruido, pero por completo, ¿no? Hoy en día comportarse como un hombre, con el rol de hombre, es considerado ser machista, ¿no? Un hombre protector, un hombre proveedor, un hombre que tiene su cueva, que tiene sus necesidades, que es un lobo solitario en algunas cosas, está mal visto, ¿no? Y tienes que ser un hombre feminizado, un hombre de pasarela. Eso es lo que se promueve por el sistema, ¿no? Y esto es curioso. Fijémonos también en la promoción antropológica de la familia, ¿no? En los años 50, acabada la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es en Estados Unidos? Es el boom de la natalidad. Fijémonos toda la publicidad en aquellos años, ¿no? La mujer súper linda en casa, cocinando, esperando a su marido, el marido feliz, con el pelo engominado, la corbata, venía de trabajo, tenía sus niños, su carreta, se iban al campo, todo idílico. Y era perfecto. Era perfecto en esa forma de ser, que era la forma tradicional. ¿Por qué se promovía? Porque se necesitaban niños, se necesitaba un boom, porque saben que los niños es producción económica. Los niños fomentan la economía, la construcción, la producción. A más gente en tu haber, más puedes hacer. ¿Y ahora qué se promueve desde los mismos altares de destrucción? Exactamente lo contrario, ¿no? Y esto la gente no lo quiere ver, ¿no? O sea, los mismos que te proporcionaban hace 50 años un estilo de vida que tú hoy consideras machista, heteropatriarcal, son los que te están metiendo ahora en la cabeza que tú tienes que ser completamente lo contrario, ¿no? Y la tercera pata, el niño Jesús. ¿Y por quién están yendo ahora? Por los niños, ¿no? La educación sexual de menores, la transexualidad en menores, la hormonación en menores, la amputación de órganos sanos en menores, en fin, la destrucción de la infancia a través de la ideología de género. La ideología de género ha tocado, es el veneno perfecto de la destrucción del hombre a nivel antropológico, del ser humano, por lo tanto de la familia. Ha destruido a la mujer, ha destruido al hombre y está por destruir a la infancia.
Y una vez destruyes eso, ya has roto todos los nexos en común. Ya los niños no son fruto del amor, son fruto de una transacción económica. Puedes comprar vientres de alquiler, puedes explotar a mujeres para que los tengas niños. Por cierto, una noticia terrible, otro día leí. En Nigeria hay prácticamente campos de concentración de mujeres obligadas a gestar niños de otros, sobre todo europeos. O sea, las están utilizando como animales, ¿no? Para gestar a bebés de gente europea o occidental con dinero, que seguramente no pueda reproducirse naturalmente, ya sabéis a qué me refiero, y que están comprando vientres de otras personas fuera y que son tratadas como animales, como esclavos en un zoo, ¿no? Y esto es lo que está llevando supuestamente derecho a ser padre. Y entonces ya con eso ya ha roto todo. La Claro, mujer ya no es mujer, el hombre ya no es hombre y el niño ya no tiene una infancia deseable. El niño ya no es fruto del amor, repito, es fruto de una transacción económica. Lo puedes claro, comprar. Ahora, el falso derecho a ser padre, ¿no? Yo sí. no tengo hijos, Dios quiera que los pueda tener, pero jamás se me pasaría por la cabeza comprar un niño por un capricho, ¿no? Es que quiero dar amor. Bueno, pero quizás no puedas darlo, ¿no? Es la falta, también yo creo que un problema enorme que tenemos hoy en día en Occidente es la falta de responsabilidad individual, ¿no? Pensamos siempre que la culpa es de otro. Y que si algo no podemos hacer es porque se nos oprime. Nuestra falsa noción de libertad, que también se ha expandido por el mundo, ¿no? Que es un poco la mentalidad liberal, ¿no? Y yo soy libre en tanto en cuanto no tengo condicionantes externos. Ya sabemos Total, como cristianos que la libertad es completamente diferente, ¿no? Es otro concepto total, muy diferente. total. Sí, pues con este panorama que planteas, que creo que es perfecto, que recoge todo, yo le sumaría la intencionalidad que hay detrás, que es lo que a veces la gente le cuesta mucho trabajo entender, porque la gente no puede creer que haya tanta maldad. La gente no ¡Buah! puede creer que haya maldad. Y Cuando no tú sabe, crees que el mundo es bueno, y no vemos nada más que la línea de flotación, ¿eh? exacto. Destruyeron a la mujer, nos metieron un cuento que nos creímos desafortunadamente desde muchos sentidos. Olvidamos, nos dejamos creer que éramos más importantes si trabajábamos o no trabajábamos, y con eso no estoy diciendo que uno no pueda trabajar como dices tú, sino que lo más grande que teníamos, que es la maternidad, en vez de ser lo más grande, era un lastre para nosotros. Y haber llegado, yo estoy hablando eso para que la audiencia entienda el nivel de maldad, haber llegado a que la mujer odie a su propio hijo. Eso es absolutamente, eso no tiene, eso es antinatural, esto desde todo punto de vista es algo que no entiende uno cómo puede haber llegado, puede haber pasado, como para que dimensionemos la maldad que hay del otro lado, que es lo que a veces no se ve. ¿Y esa maldad de dónde viene? Pues es demoníaco, total. Todo lo que tú has explicado ahorita es demoníaco. Claro, pero Comienza, me gusta hacer esa diferenciación, ¿no? Que muchas veces cuando te vas a ciertos análisis, ¿no? La gente no lo entiende, ¿no? Si no tienes fe o no consideras que hay un plano no material de existencia, pues obviamente no vas a entender ciertas fuerzas, ¿no? claro, Pero la cosa es claro, que hay una fuerza, por eso son planos superpuestos, ¿no? El plano espiritual, sí, para los que tenemos fe, es un barniz. Y luego, obviamente, debajo de eso hay intenciones. O sea, por ejemplo, obviamente, aparte, todo el tema de la transexualidad es un negocio. claro. Porque persona, primero que se opera es dinero. Persona que se hormona es un paciente de por vida. O sea, la versión de esto no es que, por ejemplo, se te pueda decir, no, es que tú tienes el derecho, pongamos, a que se te cubra la sanidad si te quieres operar para hacer una modificación de genitales, ¿no? Es que el problema es que eso es un negocio. O sea, y por eso es importante entender a nivel político, repito, esos son planos diferentes, quién promueve ese tipo de cosas. Hay un lobby enorme, que se habló mucho tiempo hace unos años, ahora ya casi no se habla otra vez, que es el lobby farmacéutico. Es el lobby más importante del mundo después de las armas. Incluso diría que el primero, que es el negocio de la salud. Yo sé que esto mucha gente no lo entiende, pero la salud es un negocio. Y hay un ciclo de alimentación penosa para que entremos todos en el proceso, ¿no?
Es otro tema aparte, pero entendemos que es un círculo vicioso. Y lo sé, porque me lo han contado, perdón, todo el tema hasta cierto punto del género, la hormonación, es también un tema de influencia del lobby farmacéutico. Claro, claro. Porque, repito, Millones se vas a mueven. tener a una persona de por vida dependiente de una pastilla para poder aparentar ser lo que no es. Perdón, que estoy Más todas las interrumpiendo. enfermedades que surgen, ¿no? Todas las Exacto. enfermedades que Entonces, surgen. estamos viendo un plano religioso. Ahora, por ejemplo, ha salido la película del Apocalipsis. Perdona, que es que me pica mucho. Un segundo. No te preocupes. ¿Tomar agua? Ahí. Ha salido ahora el tema del Apocalipsis de San Juan, la película, que le recomiendo que la vea todo el mundo. A mí me ha servido como analfabeto que soy espiritual o religioso. Me ha servido para comprender como nunca había comprendido el Apocalipsis, ¿no? Te baja en una línea espaciotemporal perfectamente las cartas, las llaves, las iglesias. Te lo pone 2000 años de historia. Increíble, ¿no? Pero eso te lo explica lo espiritual. O sea, te da una perspectiva general de los acontecimientos, ¿no? Obviamente sabíamos, y los que somos creyentes sabemos, que lo que estamos viendo es un proceso natural, porque eso también estaba escrito, ¿no? Así como se nos está persiguiendo la destrucción de la Iglesia Católica, está escrito, ¿no? Vendrá la ramera, el anticristo, eso lo sabemos perfectamente. Ahora, ¿cómo eso se traduce en términos humanos? Porque esto es la clave. Porque mucha gente sigue pensando que lo espiritual o las metáforas espirituales son tal cual en la vida real, ¿no? No, obviamente. No vas a tener a un tipo con 2 cuernos y una cola roja como lo vemos dibujado en los dibujos, ¿no? O en las películas, diciendo en plan, aborta. No, obviamente no, ¿no? Aborta porque son sacrificios para Moloch, ¿no? No, obviamente no. Tiene una traducción humana, una traslación. Y eso es lo que a mí, o al menos, es lo que me aporta tener fe. Me ha ayudado a quitarme la venda de los ojos, o al menos a tener unas gafas de rayos X, si quieres verlo así, para empezar a ver signos de esa maldad, ¿no?, representada en el ser humano. Oye, esto es perverso, ¿no? Una pregunta que me hace mucha gente y siempre me la hago y es la que intento desmenuzar, ¿no?, en el día a día es ¿por qué, por ejemplo, el caso de Soros y compañía, cómo es posible que gente con tanto dinero que tenía, o incluso si quieres los Rothschild, los amos del mundo, ¿vale? Los amos del sistema de verdad y los amos de las naciones, porque China, señores y señores, también sirve a otros intereses que no son solo los chinos, ¿no? Por eso a China se le ha cubierto y se le ha protegido durante 23 años y se le permitió entrar en la Organización Mundial de Comercio, se deslocalizaron empresas. O sea, China no es la comunista que piensan muchos liberales que siguen pensando en la Guerra Fría, ni Estados Unidos es el polo de bienestar y de derechos humanos que siguen también pensando en mucha gente, ¿no? Entonces, ¿por qué? La pregunta máxima es, ¿cómo es posible que bajo el razonamiento humano, si yo fuera amo del mundo, ni de lejos hubiera promovido las leyes que estamos viendo hoy en día? Porque hay una gran posibilidad de que se vaya todo al garete. Entonces digo, si yo en los años 90, 80 era dueño de los sistemas de producción, dueño de los sistemas de comunicación, dueño de absolutamente todo, ¿qué es lo que me hace a mí dar un paso en falso para destruir las sociedades como estaban hechas antes? Cuando estaban simplemente, solo tenías que tumbarte a la Bartola y ver tus números crecer. Las sociedades estaban más o menos estables. Las familias eran más o menos estables. Había trabajo, había empleo, se trabajaba, se ganaba, se disfrutaba, se consumía. Siempre en número ascendente. Y ahora de repente han hecho, no. Punto de inflexión. Hay que dejar de tener hijos, hay que dejar de consumir, hay que dejar de viajar, hay que dejar de comer, hay que dejar de moverse, hay que dejar de respirar, hay que dejar de... Y eso, para mí, la única explicación es la maldad intrínseca del ser humano. Por lo tanto, Satanás, si lo queremos ver así, ¿no? Porque bajo la lógica, repito, de oye, tengo todo y todo funciona de lujo, ¿para qué me arriesgo a perderlo? ¿Para qué quiero ir a destruir a la mujer, destruir al hombre, destruir a la infancia? ¿Qué me aporta? Control absoluto. Destrucción de la creación. El señor de este mundo ya sabemos quién es, ¿no? Y ojo con esto, porque también veo, repito, esa falsa dicotomía que mucha gente sigue cayendo, ¿no? No, es que como los chinos son muy malos, China, Rusia, Irán, es que son súper malos, y además son comunistas, islamistas, Estados Unidos, lo mejor, Inglaterra, lo mejor.
El capitalismo, sí, libertad. Los libertarios, ¿no? El Estado es la... Y si te fijas, en el mundo occidental, ¿quién nos está promoviendo toda la basura que estamos luchando contra? Ellos, Exacto. ellos. Francia, con sus pervertidos como Foucault, Inglaterra, Estados Unidos. Ojo, no estoy hablando del pueblo estadounidense. No, no, los Estoy hablando de líderes. la élite que ha dominado Estados Unidos y que ha utilizado Estados Unidos para dominar el resto del mundo. El imperio estadounidense, repito, desde antes, lo que hablábamos al principio, Bretton Woods. O sea, ya 80 años de dominación, ¿no? Que como cada vez estamos viendo que los imperios cada vez duran menos, ¿no? Sí, Y mira, con eso Javier, quiero decir, perdón, sí, solo importante, la gente dice comunismo o capitalismo. Seguimos con la falsa dicotomía. Es la misma concepción liderado por las mismas personas. El comunismo es capitalismo de Estado total, y el capitalismo es capitalismo de empresa. Pero el objetivo, el final es el mismo, que es la dominación del mercado. Y el mercado somos nosotros. Están haciendo exactamente lo mismo China con su población que lo que Klaus Schwab, el Foro Económico Mundial y los grandes líderes europeos occidentales nos quieren para nosotros. Exactamente lo mismo. Cuando no puedas moverte porque cambio climático, cuando no puedas comer porque cambio climático, cuando no puedas leer ciertas cosas porque delito de odio, cuando no puedas decir ciertas cosas porque machismo. Eso es el mismo sistema de control que en China, solo que bajo una apariencia diferente. Y lo que estamos total, viendo en Europa, y repito, en Europa, lo que viene es la misma dictadura de China, solo que vendrá bajo el paraguas de la democracia, la bandera multicolor y mucha sonrisa y cambio climático. Pero es el mismo sistema de control promovido por la misma gente, pero bajo total. dos paraguas diferentes, ¿no? ¿Y dónde estamos nosotros ahí? No estamos, porque no somos de este mundo. El problema es que muchos de nosotros caen en la participación de esta falsa dicotomía pensando que uno es mejor que otro, ¿no? Total. Mira, sí, precisamente lo que te quería decir es que en el Apocalipsis precisamente es muy claro que se habla del dragón rojo, que se refiere al comunismo, y la bestia negra. Esos son las dos figuras. ¿Y la bestia negra quién es? Estos de las élites globalistas, que en el fondo van a llegar a lo mismo, porque a lo que ambos los une es la posibilidad de controlarnos a todos y de dominar y pues y esclavizarnos y destruirnos cuando no les interesemos, porque como decía el señor Rockefeller también, que lo oí en una entrevista, no pueden haber más de 500 millones de habitantes, porque el resto es mucha gente. Entonces, si tú necesitas que hayan 500 millones de habitantes y si somos 8 mil Claro, millones, ahora muchos pues están hablando de eso, ¿no? Del holocausto, el genocidio, holocausto judío, genocidio palestino, ok. Pero es que te están hablando de que tienen, lo que tocas de decir, o sea, que nos quieren reducir, algunos hablan primero de 2.000 millones, pero es que somos casi 9.000 millones. O sea, hay gente que está promoviendo la desaparición de 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas. 50 millones de personas abortadas todos los años. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo sé que soy muy pesado con esto, pero no me canso, y es importante. O sea, ojo con los cantos de sirena, que nos están metiendo el miedo en el cuerpo, que si Rusia, que si Putin, ahora nos dicen que todo el tema de Cataluña es culpa de los rusos, todo el tema de la inmigración en África es culpa de los rusos, ahora, de repente, pero Soros no tiene nada que ver, cierto, ¿no? Soros ni compañía tiene nada que ver, ahora es culpa de los rusos, ¿no? Si piensas como la extrema derecha o eres que eres cristiano, es culpa de la conspiración y de la manipulación mediática de los rusos y de los chinos en Europa. Si estás en contra de la inmigración, le estás haciendo el favor a Irán, le estás haciendo el favor a Putin. Entonces, hemos llegado ya a unos momentos de estupidez. O sea, al menos creo que antes los guionistas de Hollywood se lo curraban más, se lo trabajaban mejor. Ahora el problema es que ya no hace falta absolutamente nada. Simplemente un mensaje repetido 1000 veces, por mucho que sea estúpido, se convierte en verdad. Ya lo sabíamos de los alemanes, ¿no? total. Entonces, yo alucino. Es que, perdona que insista en esto. Es que, porque en América lo he visto mucho, ¿no? Es que Estados Unidos, hay que ir. Sí, obviamente te toca porque es tu zona de influencia. Pero no me digas que Estados Unidos es la salvación. Y repito, no estoy hablando del pueblo estadounidense, lo conozco, he estudiado allí, he trabajado, maravilloso. Maravilloso un pueblo americano.
Pero no me digas que Kamala Harris es la salvación. No me digas que el Deep State es la salvación. No me digas que la CIA... Que a poco que alguien sepa, sabe de qué va el mundo. Sabe cómo va el mundo. Y sobre todo somos europeos, sabemos lo que nos ha tocado también los últimos 50 años. Claro, es que Operación Gladio. O sea, esa- todos los atentados supuestamente comunistas para justificar la guerra contra el comunismo. Los supuestos atentados islamistas. Atentados que no se sostienen, que las pruebas desaparecen. Nos han robado el mundo en apenas unos años, delante de nuestra cara. total. Y yo sé que esto suena muy radical para muchos, pero es que es cierto. No, y todo planeado desde hace mucho tiempo. Es que un poco uno estudia, todo planeado, planificado milimétricamente, que uno también se encuentra con que la gente no... Pero ¿cómo puede haber pasado eso? Pues es que lo han planificado, porque hay maldad, porque hay una maldad intrínseca. Mira, en un tipo de gente. Te cuento un ejemplo muy bestia que de hace unos meses, que es lo que va a venir, para que estéis atentos, ¿no? La Comisión Europea, el Ejecutivo, repito, de vez en cuando, como publica en su página web algunas iniciativas ciudadanas que considera positivas. Obviamente es una manera indirecta de dar apoyo, ¿no? O sea, si el Gobierno Nacional publica iniciativas ciudadanas en tu página web, o sea, en su página web, no significa que te las apoye, pero te está dando una promoción gratuita. Y una era Air Quotas, una asociación llamada Air Quotas, cuotas aéreas. ¿Qué es lo que promovía esto ya? Para que veamos a dónde estamos yendo a nivel europeo, ¿eh? Es que esta gente de verdad está loca, absolutamente loca. Y dice, no, vamos a promover ahora mismo la cuota aérea, son por consumo de CO2, solo en los aviones. Vamos a empezar con los vuelos. Entonces, cada ciudadano va a tener unos 500 puntos de CO2, ¿no? Tu carnet de CO2, como es tu carnet de buen ciudadano chino, tu carnet de CO2 de buen ciudadano no contaminante. Entonces, cada vuelo va a sumar X puntos. Cuando ya consumas todos los puntos, ya no puedes volar. Si quieres volar, vas a tener que comprar puntos a una persona que no los haya consumido. ¿Esto qué está generando? Pues que las personas, solo los ricos, puedan volar indeterminadamente. Estás aumentando, y ahí esto es la clave, el tecnofeudalismo. Estamos yendo, por eso la destrucción de la familia, de la clase media, estamos yendo a un antiguo régimen, pero hipertecnológico, en donde solo los privilegiados puedan hacer ciertas cosas, que son los gente rica. Por lo tanto, estamos viendo que también es una lucha de clases, que por muchos no quieren entender, Marx en algunas cosas tenía razón. Hay una lucha de clases, y como decía en este caso, ¿quién era? Si no me equivoco, Warren Buffett decía, y la estamos ganando. Los ricos obviamente la están ganando. Entonces, decía, no, si esto funciona bien, el tema de las cuotas aéreas, se va a expandir a bienes y servicios. Es decir, te están diciendo que si la gente acepta y funciona muy bien el tema de las cuotas aéreas, lo van a ampliar a todos los aspectos económicos de nuestra vida, porque todos son bienes y servicios y consumo, ¿no? Productos, bienes y servicios. Es decir, que, por ejemplo, vas a comprar un pan, una barra de pan, tantos puntos de CO2. Compras carne, tantos puntos de CO2. Consumes, te mueves en tu coche, tantos puntos de CO2. Y tendrás un pasaporte asociado a eso. Cuando se te acaben los puntos, dejarás de consumir. Tanto que han criticado los liberales capitalistas al comunismo por las cartillas de racionamiento, ¿me estás diciendo que están promoviendo una cartilla de racionamiento en base a puntos climáticos? Sí. Afirmativamente. Sí. Qué locura. Qué locura. Y esto va a llegar, ¿eh? O sea, por eso digo que no tenemos capacidad... Bueno, sí, perdón. No es por desactivar. Tenemos capacidad de lucha y es no pasar por el aro. Pero mucha gente sigue pasando por el aro. Porque obviamente es más fácil no decir nada y tener tu pasaporte digital y no moverte. Pues como pasó con aquella época del bicho, pues que si no nos vacunábamos... ¿Qué te voy a contar, no? No, que si no nos vacunábamos, pues... Pues si el 90% de la población pasó por el aro, no te quiero imaginar de lo que van a hacer con el tema climático. Total, aunque total. Yo siempre, vamos, para eso rezamos, ¿no? Lloramos. No, y hay que tener, y un poco, la audiencia sabe perfectamente que la intención de este canal, de Hablando de Verdad, siempre ha sido, pues, dar esperanza y por eso mezclamos ambos temas, mezclamos todo este tema
de la batalla cultural, de todos los aspectos geopolíticos, de toda la parte real que vemos, que hay que escudriñarla y entenderla, y toda la parte de la batalla espiritual, pues que es donde está la esperanza, y que Dios no se queda quieto tampoco. Con esto lo enlazo con el tema espiritual, ¿no? La aparición que no está reconocida en Cantabria, en Garabandal, dice, o se viene a decir es, no habéis hecho caso a lo que se os mandó previamente, que era la consagración de Rusia al corazón de Jesús. El Papa ha hecho un paripé, ¿no? El Papa ha consagrado el mundo, pero no el corazón de Jesús, no Rusia, que fue lo que se pidió explícitamente. Se decía que el castigo va a ser el comunismo global. Y vamos a eso. Y la Virgen dijo que los errores que esparciría Rusia por el mundo los estamos viendo. Exacto. Y no es bajo la hoz y el martillo, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? La Virgen habla de manera metafórica, no metafórica, o sea, conceptual. La gente, claro, piensa, no, claro, si la versión del comunismo soviético, o claro, el comunismo ha sido soviético, ha sido hoz y martillo, si yo no veo la hoz y el martillo en una bandera, pues no hay comunismo. Es un razonamiento de niño pequeño. De gente que no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando. Porque, repito, lo que están promoviendo es el comunismo para las masas. Tú no tendrás nada y serás feliz, que eso es casi uno de los lemas del socialismo, ¿no? Casi comunista, ¿no? No tengas nada, no, sé feliz, ¿no? El Estado te lo permite. Estamos viendo lo mismo, pero luego hay otra cosa que decía, y yo creo que eso es quizá nuestra más esperanza, ¿no? Y lo enlazo con lo que decía Benedicto XVI también. Benedicto XVI decía, no, el futuro nuestro son las catacumbas. O sea, va a haber una destrucción de Roma, ya está destruida, estructuralmente está carcomida como las termitas que carcomen la madera. Total. Y nuestro futuro es ir a las catacumbas, es decir, metafísicamente, o sea, metafóricamente hablando. O sea, vivir en comunidades pequeñas, seguramente apartadas, donde tengamos que expresar nuestra fe de manera privada. Lo sabemos muy bien. ¿Qué decía también la Virgen en Garabandal? La salvación ya no es conjunta. O sea, no habéis hecho caso, sois duros de cerviz como los judíos, ¿no? No habéis hecho caso, la salvación ya no es conjunta, es individual. Vuestra labor es poder salvar cuantas más almas podéis por vuestro propio camino. Y hablaba de los sacerdotes que contaminan millones de almas, etcétera, etcétera. Y ahí es nuestra labor. Entonces, importante esto. Lo digo que también es un trabajo que yo he hecho a nivel personal, ¿no? Me desespera ver la masa hacia dónde está yendo, ¿no? La política, como periodista, todos los días escucho absolutas estupideces de los políticos, que sé que están hechas para manipular a la gente. Pero claro, nuestra labor, tú has hecho tu canal ahora, tienes tu labor también, como has tenido tu labor, tu proyección política, la sigues teniendo, sigues haciendo cositas. Nuestra labor, ya para cualquiera que nos esté viendo, es que en su ámbito primero se salve y luego ayuda a salvar a lo que pueda en su entorno. Si esta entrevista llega a alguien y causa un efecto, maravilloso, alabado sea Dios. Pero no pensemos que va a haber una revolución o que simplemente votando en un parlamento vamos a cambiar algo, porque no está hecho para cambiarse. Exacto. Dos ejemplos de maravillas que me han pasado con mi trabajo, y con eso ya te dejo. Durante la gira me escribió una mujer por Instagram. Yo a veces veo los comentarios que pasan a una bandeja que no es la habitual que miro. Y me dice, oye, te quiero dar las gracias porque he decidido junto a mi pareja tener al hijo que estoy embarazada. Hemos decidido tenerlo gracias a un vídeo tuyo que vi de un tema de relación del aborto con no sé qué cosas, ¿no? Y wow, la llamé y dije, mira, perdona que quiero hablar contigo, pero porque la verdad es que me parece increíble, ¿no? O sea, es un vídeo que hago porque me apetece hacerlo, como esta conversación contigo, que tenga un impacto en una persona para que decida no abortar, eso obviamente no es por mí, ¿no? O sea, es porque eso es gracia del Señor, si quieres verlo así, ¿no? Claro. Otro chaval hace unos años también me escribe y me dice, me he decidido hacer sacerdote por ti. Y yo, bueno, no es porque precisamente yo tenga mucho de sacerdote. Pero, claro, si a través del testimonio de fe hay gente a la que le toca, o sea, para mí lo grande de este viaje ha sido comprender hasta qué punto, claro, yo en España, en Europa, pues aquí no soy profeta, ni mucho menos, ¿no?
como decimos, nadie es profeta en su tierra. No veo el impacto real de mi trabajo. Pero si de repente en un pueblo perdido, en México, en Colombia, se te acerca una señora, o una niña, un niño, un chaval, un padre, y te dice, oye, gracias por tu trabajo, porque nos está sirviendo muchísimo por esto, por esto, por esto, por esto. Eso es lo que creo que es nuestra labor, al menos mi labor en mi puesto, mi frente, en el frente que tenemos de batalla. Yo tengo mi trinchera y es esta, que es la de informar, explicar y, bueno, perdón, ayudar a comprender, bajo lo que yo creo, Claro. lo que está pasando. No, hay un tema importante, Javier, que acabas de decir y que hay que, como para redondear y terminar esta primera entrevista, que espero que haya otra, que quiero que hablemos del tema de inmigración, que no alcanzamos a hablar, porque es tanto lo que había que no se alcanza. Que no creamos que un líder, yo le digo a la gente, un político no nos va a salvar, o sea, ningún político no, ni Milei, ni el Uno, ni el Bukele, pues que hagan bien sus cosas en algunos aspectos, porque tampoco es perfecto nada, la gente tiene a absolutizar las cosas, lo que tú dices es cierto. Entonces, estos son malísimos y esto es buenísimo. No, y yo que he estado en política y lo veo en mi país, con gente que aprecio, que trabaja, no, es ya tanta la podredumbre y tanto el problema que hay moral y humanamente, nadie nos va a salvar, el que nos va a salvar es Dios, nadie más nos va a salvar. Y por eso es tan importante tu labor, de lo que tú haces, lo que tratamos de hacer, muchos, es que la gente conozca la verdad de verdad, conozca, entienda, por eso este canal se llama Hablando de Verdad, porque es hablar de verdad y de la verdad, que la verdad es nuestro Señor, la verdad es Jesucristo. Y que la gente tenga la posibilidad de conocer de verdad, no comer entero, no volver a embarrarla. Yo conozco gente que se puso la cosita esa, que yo no me puse y tú tampoco, y hoy día dice, ay, yo no me lo hubiera querido poner. Pues para que no te vuelva a pasar eso, porque te van a tratar de volver a hacer 1000 cosas. Exacto. Si te la han metido una vez por la escuadra, te la van a intentar volver a meter por ahí. Entonces, abre los ojos. Fórmate. Oye, cuestiónate, sobre todo los jóvenes, cuestiónate. Y adicionalmente, en tu entorno tienes que hacer algo, porque nos van a pedir cuentas, Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos para lo más importante, que es la salvación de las almas, porque en el fondo, pues lo de acá es pues importante, aquí estamos, vivimos, pero lo más importante es la responsabilidad que tenemos frente a Dios de si yo conocí esto, pues tengo que decir que está mal y no quedarme callado y no el respeto humano y que no soy capaz, pues porque realmente todos podemos ayudarnos entre todos para que todo lo que viene a la humanidad, que coincido contigo, Javier, además está profetizadísimo y ya no hay nada que hacer porque ya no se hizo caso, pues va a ser muy difícil. Y si no entendemos que entre todos tenemos que ayudarnos, pues es muy difícil, ¿no? Hay una... A veces me paro a pensar, ¿no? Y digo, vamos a ver. Si todo está escrito, si todo está camino hacia donde ya sabemos que va, ¿por qué estamos luchando en contra? ¿No? O sea, claro, nuestra labor es frenar esto o acelerarlo sabiendo que va a llegar. Y obviamente, o sea, es una duda, ¿no? O sea, lo digo siempre como medio broma, porque claro, no vas a colaborar con el mal, ¿no? Para que supuestamente cumpla la misión que está escrita, ¿no? Es al revés, ¿no? No puedes colaborar con el mal y a través de ahí precisamente viene la salvación, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? O sea, el cristianismo es quizá la religión, bueno, quizá no, sí, de largo la religión más compleja, intelectual, filosóficamente hablando, ¿no? Y totalmente, pues, por eso es que es tan atacada, porque es totalmente antilógica, políticamente absolutamente Sí, sí, incorrecta. pues, claro, por eso. Si, ¿no? Si tendríamos, si tenemos que ir hacia el apocalipsis, pues que vamos a, como se llama, ¿no? El aceleracionismo, ¿no? Vamos a favorecer que llegue cuanto antes, pero obviamente no está en nuestra mano, ¿no? Me gusta mucho la frase de Dios, cuando llegues arriba, ¿no? En la otra vida, no te va a pedir el número de victorias, sino cicatrices de la lucha. Exacto. Eso es lo que es importante, que entendamos que así, y lo mismo me ha pasado a mí, sé que mucha gente, Javier, cerrando ya, que podamos tocar muchos corazones. Alguna vez organicé un evento en Colombia grande sobre aborto. Pude la oportunidad de traer unos expertos americanos, una gente muy valiosa,
que había estado vinculada a la industria del aborto, y en algún momento ya se me estaba dañando el evento, o sea, tuve muchos problemas porque obviamente no hay interés del otro lado que uno haga estas cosas. Y la rectora del colegio que me estaba apoyando, porque eran varios colegios de Bogotá, uno de los eventos con muchachos, me dijo, no te preocupes, con que se salve un bebé habrá valido la pena. Y ese es el mensaje para todos ustedes. Si ustedes, por ejemplo, cuando uno les dice, por favor, suscríbanse al canal, suscríbanse, busquen a Javier también en su canal, fórmense, ayúdenme a compartir esto, muevan esto, no es por el ego de uno, es para que a más gente le llegue el mensaje de esto y que de pronto por eso que ustedes dijeron o porque oyeron, oiga, Javier Villamor dijo esto que yo no sabía y se lo cuenta a otra persona, esa persona puede salvarse. Hay una persona, una mamá que entendió que el tema de la infancia trans es un negocio y no sabía. Millones de cosas que uno no se imagina que pueden cambiar la vida de una persona y que si somos muchos los que replicamos y los que vamos entendiendo, pues más gente va a poder conocer el mensaje y se van a salvar y tocarse muchos corazones, que es lo más importante de estas luchas que damos todos nosotros, ¿no? Así es, completamente. Coincido al 100%. Bueno, pues Javier, lo digo muchísimas porque, gracias. lo digo porque somos humanos, ¿no? Muchas veces uno le gustaría tener más impacto y llegar más y lo de siempre, ¿no? Más gente, más entradas, más impacto, más... Pero cuando uno lo piensa fríamente dice, eso no está a mí. Mucha gente piensa que todo depende de uno mismo, ¿no? Y es al revés, ¿no? Y me gusta mucho la frase de trabaja como si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera del Señor, ¿no? Y yo creo que eso es un poco con lo que esa mentalidad que nos tenemos que quedar, porque es la que nos va a dar más felicidad. Y te lo digo porque a mí me ha pasado lo contrario, ¿no? Muchas veces diciendo, joder, si todo es tan obvio o se está viendo, ¿por qué no hago esto, esto no sirve, quiero hacer más cosas, esto... Muchas veces somos demasiado duros con nosotros mismos y fijaos el ejemplo de antes, ¿no? O sea, una cosa que digas hoy puede generar que salvas una vida el día de mañana, como tú decías ahora. Total. Eso no está en nuestras manos. Y ese es el mensaje de esperanza que siempre queremos llevar nosotros, porque a veces creen que uno habla de todo esto, de todos estos temas y que es tan negro el panorama que para qué lo hablamos. ¿Por qué no? Porque precisamente la esperanza está adelante y hay que creer en eso, pero si tú no conoces, pues no, es muy difícil. Bueno, pues Javier, un gusto como siempre estar contigo. Creo que hiciste un gran esfuerzo por esa tesis doctoral que te planteé. No sé si ha servido o no, sé que me he dejado muchas cosas por el tintero. Muy importante, la verdad es que hay muchos temas que son importantes hablar. Como tú decías, habrá una segunda parte. Claramente. Pues un abrazo gigante y bueno, a la audiencia, muchas gracias como siempre por acompañarnos y que sigan suscribiéndose al canal, dándole clic a la campanita, compartiendo. Pondremos en el momento que publiquemos esta entrevista, que será la semana entrante, la información de Javier también para que puedan seguirlo los que no lo siguen y pues compartir también todo el trabajo que él hace, que es muy valioso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer.